por su densidad, por tu trabajo con el lenguaje, así que te agradezco que estés. Pensé en Carlos porque Carlos como periodista, Carlos Onoque como periodista cultural tiene un defecto que me interesa, que es que uno le da los libros y él los lee, cosa que no hacen todos los periodistas culturales. Así que les agradezco mucho a ambos, les agradezco a la editorial Planeta, a este centro de la cooperación que suele acoger ciertas travesuras que emprendo. Gracias, Juano. Bueno, ustedes por estar. A el bisnieto de Ramón Lista, que no me pude comunicar con él, perdí su teléfono hace unos años, pero fue quien me pasó toda la documentación en la que está basada la novela, y además con una gran generosidad, porque le dije, mirá que yo no voy a escribir una biografía de tu bisabuelo, voy a hacer una novela. Me dijo, sí, lo que quieras. Y bueno, así que bueno, muchas gracias, y estoy para responder lo que a Carlos se le ocurra o bueno, no. Bueno, primero que nada también gracias por invitarme a leer tu libro y a presentarlo. Me quedo muy tranquilo a partir de lo que dijo Tununa, porque se ve que leímos el mismo libro. No, porque a veces, viste, pasa, digo, uno dice una cosa, otro dice otra, pero coincidimos mucho. Bueno, el libro me acompañó en cada rato libre que tuve en estas últimas semanas. Lo leí, me gustó, estoy aquí porque eso me pidieron, que dialogue con el autor, con el propósito de que él se explaye, nos ofrezca claves de cómo es su novela y, ¿por qué no?, tiente a los aquí reunidos a comprarla de inmediato. Y en un gesto que lo honra, él seguramente les pondrá un gancho, ¿no?, una firmita, una dedicatoria. Hay un pequeño problema, que es que la editorial no trajo los libros. ¿En serio? No, pero hay algunos en esta librería y en la de al lado y en cualquier librería de acá, y se lo firmo cuando quieran, y se acercan, no hay problema. Bueno, muy bien por la editorial. Rivera decía, los editoriales son pequeños burgueses cansados. La novela se desarrolla en el sur, muy especialmente en Cabo Cruz, Comodoro Rivadavia, y allí se produce eso que la Crónica Roja suele denominar un crimen de mala muerte. La maestra Ayelén y su pareja Marcos, encargado de supermercado, son una pareja que, como bien dijo Tununa, tenía sueños de futuro compartidos, y de repente aparecen acribillados y posteriormente calcinados dentro de un descangallado Dodge 1500. Y ahí se genera un clásico de lugar pequeño, es que le echan la culpa al bobo del pueblo, llamado Lucky. Y te pregunto, ¿por qué pensás vos que sospechan de Lucky? Vos lo llamás el idiota comarcal. Me gustó mucho eso. Bueno, no, pues porque es un plan elaborado por los esbirros de uno de estos príncipes, en este caso de ficción, ¿no? Paul Donaldson, de los esbirros de estos príncipes de la globalización que vienen comprando tierras en la Patagonia Argentina, y en ese plan caía como verosímil la posibilidad de que el tonto del pueblo, que tenía una especie de enamoramiento secreto, claro, y perseguía silenciosamente a Ayelén por las calles de Cabo Cruz, muchos corroboraran que podría haber sido él, como en efecto en principio sucede hasta que es desarmada esa historia que se había inventado, ¿no? Pero digo, en este caso el pueblo reacciona como no había habido antecedentes antes, ¿no? Reacciona, digamos, primero verifica el golpe mediático que genera el crimen, ¿no? Cuando son consultados, el caso adquiere dimensión nacional, y todos dicen, sí, yo lo vi una vez que iba detrás de, yo lo vi otra que, y hasta que, bueno, salta otra posibilidad y rápidamente cambian, digamos, ¿no? Bueno, y aquí aparece otro importante personaje de la novela, que es el gringo Paul Donaldson, ¿no? Es un norteamericano de California, multimillonario, que mediante aprietes legales y mayormente ilegales va quedando con gran parte de la tierra. Tierra que no le pertenece,
que compra a precio vil, con un poco de dinero, pero con mucho de extorsión y con mucho de violencia. Y hasta se hace dueño de cursos de río. Así es. Que aprovecha, ¿no? Y esto, sabemos, es muy parecido a lo que ha pasado en muchos puntos del sur, en donde personajes extranjeros se quedaron con tierras que pertenecían a habitantes originarios. Bueno, hay un libro de un periodista que se llama Gonzalo Sánchez, que hace un rastreo de varios de los casos de compras compulsivas de tierra y que en algunos casos están rodeados de cierto nivel delictual, de aprietes y aún de crímenes. Ajá. Toda la línea de esa historia que transcurre en el siglo XXI es pura ficción, de algún modo, pero tiene muchísimo que ver con esos sucesos que ocurrieron, sobre todo se conocieron bastante en los años 90. ¿Vos sos de la Patagonia? No soy de la Patagonia, viví... No, digo porque el libro demuestra, digo, un gran conocimiento y como una cierta afinidad con la zona, ¿no? Bueno, a mí me interesa la Patagonia... Ah, sos escritor, entonces. Me interesa, pero no con las patas. Me interesa la Patagonia como tema literario. Hay algunas novelas muy fuertes como Los dueños de la tierra de David Viñas, ¿no? Si nos acordamos, Roberto Arlt manda a Silvio Astía a la Patagonia, ¿no? Y el Bruno de Sobre Héroes y Tumbas también es llevado por el camionero Bensich a la Patagonia. Por lo tanto, yo creo que se planta, y en los últimos años ha habido mucha más escritura sobre la Patagonia, Silvia Iparraguirre, Maritela Svampa, bueno, la poesía patagónica es muy fuerte, y creo que Osvaldo Soriano, por supuesto, y creo que se planta como un territorio mítico, como un territorio blanco a escribir de nuevo la vida. Y en la Patagonia, donde yo he vivido 1 año y medio, además en Neuquén, encontré muchos personajes que iban allí a rehacer su vida. ¿Y en qué circunstancias viviste? Yo viví después de que muere Perón, durante el gobierno de Isabel, hice una suerte de exilio interno y ahí comencé a hacer periodismo en el diario Sur Argentino de Neuquén, primero como corrector y después como redactor. Bueno, unos datos de Vicente Muleiro que me parece oportuno darlos. Es periodista y escritor. En la primera condición ha trabajado en importantes medios. Como literato fue con María Seoane el autor del Dictador, una biografía de Videla. Investigó en otro libro la naturaleza del golpe civil, tan importante como el militar. Escribió con su hermano Hugo Los Garcas, una galería de grandes detestables argentinos. Escribió libros para niños, los más recientes, Los Olímpicos y El riesgoso ascenso de los Olímpicos, que regalé a mi nieto. Sí, que es un gran futbolero, pero también es un gran lector. Muy argentino. Sí, pero cuando uno lo escucha en su audición de radio semanal, vía libro por Radio Nacional, en donde además es su director general, debe uno admitir que lo suyo es antes que otra cosa y en términos de pasión, la poesía. Y todavía está en cartel su obra Vidé, La muerte móvil, en 3ª temporada, con dirección de Norman Brisky, algo que lo coloca en condición de dramaturgo. Y hecha esta presentación también, quiero decir que Sangre en el viento es una ficción, pero que tiene mucho de crónica periodística, mucho de la realidad, ¿no? Ahí me parece que salió el periodista, ¿no? Bueno, sí, hay mucho de crónica y creo que la marca fundamental que tiene que ver con ese libro y con los libros de ensayo y con las novelas anteriores también es el cruce entre la política y la violencia. Eso marca mucho. Y sin duda que el periodismo me parece un muy buen balcón desde donde estar para escribir, así como en otra época pudo haber sido la academia o la bohemia de café o lo que fuera. Me parece que el periodismo hoy es un excelente lugar para un escritor, en cuanto que te permite seguir trabajando con la palabra en otros registros e inclusive
acceder a material, porque bueno, las novelas muchas veces necesitan trabajos de campo, y bueno, y el oficio de periodistas sirve para acceder mejor a ese material, ¿no? Si no te opones, a mí me gustaría contar que el libro avanza en varias direcciones, lo cual lo hace de estructura compleja, pero sin contar demasiado tampoco. Digo, está por un lado la historia del crimen, que finalmente algo de justicia y reparación consigue, porque dos importantes personajes, el gordo o el ex gordo Turchi y Don Davis, reciben un castigo. Está la historia de Ramón Lista, alguien, la verdad que yo nunca había escuchado hablar de Ramón Lista, pero que fue un pionero de los descubrimientos patagónicos y que la verdad que en atención a todo lo que el tipo hizo se hubiera merecido un libro solo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, tuve esa tentación, pero me interesó mucho conectar con el presente, que siguiera soplando la sangre en el viento, digamos. Está la historia de Clarisa, enviada de la Subsecretaría de Interior para hacerse cargo de, bueno, de la información necesaria, ¿eh? Clarisa es una chica, es una persona de la que bien podríamos hacernos amigos, pareciera tener, ¿no?, muchas cosas en común con nosotros. Y también está el mundo del dinero y del poder, personificado por Donaldson y sus cowboys, como lo llama Muleiro, que no son más ni menos que su ejército de irregulares. Este ejército me evocó claramente a Gibran, ¿no? Y enfrente está el mundo, enfrente de los Donaldson está el mundo de los despojados, de los desplazados, de los que sufren la vida real, ¿no?, de esos sitios. Bueno, eso, si podés hablarnos de estos 4 elementos fuertes de la novela, que te revelan, digamos, no solo como contador de historias, sino como el historiador que sos, está el periodista con tanta experiencia. Bueno, la línea de Ramón Lista. Ramón Lista es un personaje que descubrí medio por casualidad. Después leí en un libro de María Rosa Lojo que tenía historias de las tumbas de la Recoleta. La historia de la tumba de Agustina Andrade, que es la hija del poeta Olegario Andrade, que es la mujer de Ramón Lista. Y ahí empecé a explorar un poco. No había mucho material y ubiqué al bisnieto, a Jorge Carman, que sí, me pasó una carpeta con todo el material que él tenía organizado y las publicaciones de circulación restringida de los textos de Lista sobre geografía, un opúsculo que defiende a la etnia tehuelche, de que se llama, los tehuelches, una raza que desaparece, y es una gran muestra de afecto, y es una denuncia de genocidio este libro. Y bueno, me parecieron impresionantes sus contradicciones, porque lo primero que hace Lista cuando llega a la primera exploración que le conceden a Tierra del Fuego, es una matanza de 26 indios Sekman o Onas, y le queda una culpa tremenda. No puede controlar a su tropa, que se desespera cuando ve a la llegada de los nativos, y bueno, se produce una masacre. Le queda esa culpa, y cuando es designado el gobernador de Santa Cruz, del entonces territorio nacional de Santa Cruz, quiere hacer algunas políticas absolutamente a contramano. El roquismo le hace saber de mil maneras que él está ahí para cuidar a los patrones ingleses que estaban con el entonces oro patagónico, que era el ganado ovino. Y hay que hacer colonias agrícolas, unirse a los curas salesianos y hacer refugios y colonias, y no le dan recursos. Tiene un enfrentamiento muy fuerte con el poder central y con el cura del lugar, y finalmente se fuga con la india Coila, de quien se había enamorado, y tiene una hija. Le pone Ramón a Lista, lo que para la época era absolutamente impensado, digamos, hijas con las indias, aún hasta por hechos de violación, tenían casi todos los blancos que iban al sur argentino, y porque iban hombres, agrimensores y militares generalmente,
y algo de poder administrativo. Y eso es como insoportable para el poder central, y Carlos Pellegrini lo manda a buscar. Me interesó conectar eso con lo que sucede con la Patagonia, con esa adquisición compulsiva de tierras, que me dijeron que ya se está frenando porque está todo vendido, ¿no? Y además hay ciertas condiciones, porque por ejemplo han comprado tierras que tienen afluentes y arroyos de ríos donde van las ovejas de los pastores, ¿no? Y los ríos en Argentina por ley son federales, eso no podría hacerse. Hay quienes, inclusive hay un caso que yo un poco lo hago acá como una historieta, que ante la protesta de los pastores lugareños, uno de estos dueños de la tierra hace como una especie de corral entrelambrado para que las ovejas vayan, y las ovejas no se avivaban, que tenían que hacer eso para ir a tomar agua. Bueno, entonces me interesó conectar esas dos historias con mi historia de despojo, ¿no? Bueno, y las dos historias de amor, la de Coila y Ramón Lista, la historia de Agustina, que también es terrible, y sobre todo la de Clarisa y Julián el contrabajista. Bueno, son historias que acompañan los destinos humanos. Una curiosidad, ¿cómo se llama el tiempo verbal con el que resolviste la presencia de Clarisa en la novela? Es un tiempo verbal raro. Sí, pero si tiene algún nombre. Es un pasado perfecto, pero no es el único que está. No. Hay variaciones de tiempos verbales que me interesa hacer, porque me interesa trabajar como con desafíos técnicos que me pongan a prueba y que me den un poco más de tensión cuando escribo, que me parece más interesante que escribir una novela lineal, digamos. Y hablando... Muy interesante. Sí. Decisión, ¿no? Como desafío. Hablando de Clarisa, que en el libro es una chica de Mar del Plata que estudia, se forma, se radica en Buenos Aires, está muy mal querida por ese especie de músico histérico llamado Julián, ¿no? Sí, pero ella se pone a prueba y considera que esa situación no es... no desmerece su situación de mujer, y no es ni más ni menos ventajosa que la situación de quien realiza su amor, ¿no? La vez pasada me decía en un reportaje Juan José Becerra que la angustia es la poética del amor, y está un poco ahí. ¿La poética de qué? Que la angustia es la poética del amor. Se puede estar en desacuerdo en la vida, pero no permito que se esté en desacuerdo en la literatura. Borges decía por lo menos en este libro. No, bueno, y Borges decía que con felicidad no se escribe literatura. Vos ya lo dijiste, pero también me había preguntado si el Olegario que aparecía en el libro y que además aparece como poeta era Olegario Andrade, ¿no? Era Olegario Andrade, sí. Que es un poeta que aprendíamos en la secundaria. Así es, así es. Sí. Un poeta que después se convirtió en escolar, digamos. Claro, claro. ¿Vos por qué crees que ocurren estos episodios? ¿Porque por algún vacío legal, político, policial, que posibilita la aparición de verdaderos buitres, como es Donaldson, ¿no? Bueno, vacíos legales hay. En efecto, no se ha actualizado una ley de tierras en la Argentina, así que sí, esos vacíos legales sin duda concurren para que estas depredaciones puedan seguir existiendo. Pero además, aunque hubiera un marco legal que pusiera algún límite a quien quiere comprar grandes extensiones, yo creo que podría ser transgredido, porque no es la ley lo que impera, sino una especie de negociación política con la que tienen mucho que ver los señores del lugar, la fuerza política del lugar, y que si hay, digamos, derechos adquiridos, por ejemplo, la Convención de Costa Rica habla del derecho adquirido a la tierra por los originarios del lugar. Argentina adhiere a ese tratado y sin embargo no se cumple. Y cuando se cumple pasan cosas rarísimas, como en la Patagonia y en el norte argentino, donde después la recompran a precio ir.